Muy bien, este primer problema hay que determinar algunas cosas como imágenes o preimágenes en la función cuadrática. Para eso se tiene que determinar primero los valores de las variables. En este caso sería la x, que corresponde a los artículos, a la cantidad de artículos, y luego la g, que corresponde a la ganancia obtenida al vender cierta cantidad de artículos. Eso es importante a la hora de poder determinar algunos datos. Luego se pide que se determine cuántos artículos se deben de obtener se deben de vender para obtener la ganancia máxima. Como es máxima, cuando se habla de máximo o mínimo, hay que sacar el vértice, y el vértice está dado por esa fórmula, menos b sobre 2a y 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Ese es el vértice. En todo caso sería así cuando se habla de máximos y mínimos, como se dijo anteriormente. Entonces, en este caso, el primer valor va a corresponder a la cantidad de artículos, porque es la variable independiente que aparece en la función. Y g, que es la variable dependiente, que es lo que está afuera, va a corresponder entonces al segundo valor, que sería 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Luego entonces hay que verificar qué es lo que piden en la pregunta. Como dice que cuántos artículos, entonces es el valor de la x, es decir, menos b sobre 2a. Y como hay que sacar esa formulita, hay que verificar quién es b y quién es a. Ahora, la función no viene dada como en forma canónica, como se da habitualmente. Entonces hay que hacer la operación que está establecida en el criterio de la función, es decir, multiplicar 2x por 56, que eso nos daría 112x, y multiplicar 2x menos x, que nos daría menos 2x a la 2. De ahí se obtiene que a es menos 2, que b sería 112 y c sería 0. Eso porque el que acompaña el x a la 2 es a, el que acompaña el x es b, y el que está solo sería c, ¿verdad? Que no aparece en ese caso. Y entonces hacemos la sustitución en la fórmula, que sería menos b sobre 2a, es decir, menos 112 sobre 2 por menos 2. Lo que se hace es sustituir los valores. Ahora bueno, ahí no se ve muy bien, pero a la par, ahí lo vamos a poner para que se sepa fácilmente cuál es el resultado de eso, que en ese caso sería menos 112 sobre menos 4. En todo caso, eso se simplifica, y al simplificar eso, ese menos 112 sobre menos 4, eso nos daría 28. Ahí bueno, no se observa bien, pero bueno, nos daría 28. Ahora ese 28, bueno, ahí vamos a ponerlo. Ese 28, que va a dar como resultado de la simplificación de esa fracción, va a corresponder a la cantidad de artículos que se obtienen. Hay que fijarse bien en donde se habla de el vértice, que es lo que tiene que sacar uno, que es lo que le preguntan en el problema. Y ahí, como le preguntan cuántos artículos, por eso se saca el valor de x, es decir, ese 28 que se obtuvo. Entonces se deben vender 28 artículos. Muy bien, para el segundo problema, entonces se tiene un balón de baloncesto que sigue un movimiento uniformemente acelerado, y está dado por esa formulita que está ahí, donde se habla de h y de t. H sería la altura y t se refiere al tiempo. Vamos a ver. Acá, como se habla de qué altura máxima, se pregunta que qué altura máxima alcanza la pelota de baloncesto, el balón de baloncesto. Como es máximo, entonces también se va a determinar un vértice. Entonces el vértice, de la misma forma, con la formulita menos b sobre 2a, 4ac menos b al cuadrado sobre 4a, esa fórmula se sigue utilizando porque es el mismo vértice. Lo que hay que saber es cuál de las dos coordenadas se toma, si la primera o la segunda. Hay que fijarse bien en las dos cosas. Ahora, la altura es h, como h se refiere a
a la primera variable, entonces y t se refiere a la segunda variable, entonces t va a ser el primer valor del par ordenado y h sería el segundo. Y entonces, como se tiene que determinar cuál es la altura máxima, se está hablando que se tiene que sacar la segunda componente de ese par ordenado, es decir, utilizar la segunda formulita, 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. No habría que sacar los dos valores, eso no es necesario. Entonces, de la fórmula se va a sacar, se va a obtener quién es a, cuál es el valor de a, que es un 1 imaginario que aparece ahí, menos 1, el valor de b, que es el que aparece con la variable que no tiene exponente, y el valor de c, que siempre es la variable que aparece el número que aparece sin variable, que ahí sería 0 porque no aparece, y sustituimos en la formulita 4 por menos 1 por 0 y menos 4 al cuadrado sobre 4 por menos 1. Ya ahí se resuelve, nos quedaría menos 16 sobre 4, que eso se puede hacer directamente la cálculo, que eso sería 4. Como en el problema preguntan que cuál es la altura máxima, entonces ese 4 es la altura máxima, que serían entonces 4 metros, porque se habla de que la altura está dada en metros, tal y como se establece ahí. La altura está dada en metros, entonces la respuesta la damos en metros.